Bueno, en este curso de Fundamentos de Teoría Cuántica de Campos vamos a comenzar con una introducción histórica a la mecánica ondulatoria relativista, un poco porque, dado que luego el curso va a versar en lo que es la forma moderna de desarrollar la teoría cuántica de campos, entonces es distinta a su desarrollo histórico, con lo cual eh, esta es la oportunidad, tanto desde un punto de vista histórico como pedagógico, de dar una primera introducción o pantallazo a la forma histórica en que se fue desarrollando estas primeras poquitas clases, para luego sí entrar de lleno al desarrollo formal, tal cual es más conveniente para entender la actual teoría cuántica de campos. Entonces, bueno, ahí les comparto pantalla, esta introducción a la mecánica ondulatoria relativista. Bueno, entonces, un poco como recién les decía, eh, la forma moderna de fundamentar la teoría cuántica de campos eh, se basa más en cuestiones de simetría, en particular de representaciones del grupo de Lorentz homogéneo, eh, y estudiar cuáles son esas representaciones, desde las más simples hacia las más complejas. Con lo cual, eso se aleja de la forma en que fue desarrollada, eh, dado que históricamente la teoría cuántica de campos surgió del desarrollo eh, de la obtención y de la observación de las inconsistencias y problemas a los que llevaba las formulaciones relativistas de una ecuación de onda. O sea, concretamente, los intentos de generalizar de forma relativista la ecuación de Schrödinger, no relativista de la mecánica cuántica, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, la forma moderna de verlo es algo que recién se fue desarrollando a partir de fines de los años 30, pero que encima se fue estableciendo varios años después, que es concretamente eh, la definición de Wigner de partículas como representaciones del grupo de Lorentz homogéneo, perdón, heterogéneo, incluyendo las traslaciones, ¿no? Entonces, bueno, ecuaciones de ondas relativistas, que es lo que vamos a ver ahora históricamente, fueron como una derivación o continuación de, bueno, las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, y posteriormente las ecuaciones de Klein-Gordon, o vamos a ver mejor llamadas de Schrödinger-Klein-Gordon, relativistas, y la de Dirac. Por supuesto que, a la luz de las tensiones que hay desde hace ya varias décadas entre la teoría cuántica de campos, o la mecánica cuántica en general, y la teoría general de la relatividad, eh, creemos que algún día debería ser superada la teoría cuántica de campos por alguna otra teoría, como por ejemplo la teoría de cuerdas. eh, pero lo que sí sabemos es que la teoría cuántica de campos es extremadamente exitosa, al menos hasta las energías a las cuales accedemos hoy en día experimentalmente, varios teraelectronvolts, con lo cual, eh, digamos, pensamos que toda teoría cuántica relativista futura, superadora, va a tener un límite de teoría cuántica de campos cuando sea aplicada a bajas energías. Con lo cual, por supuesto que es doblemente importante estudiar la teoría cuántica de campos. Bueno, entonces, entrando de lleno en tema histórico, eh, vamos a brevemente repasar quiénes son los fundadores de la mecánica ondulatoria. Mecánica ondulatoria no relativista inicialmente. El pionero, acá está el físico francés Louis Victor de Broglie, em, bastante longevo, ¿no? Nació en 1892, falleció en 1987. Em, Él, bueno, allá por los años 1923-24, fue el primero que propuso que las partículas podrían describirse en términos de ondas, haciendo una analogía inversa en cuanto a la propuesta de Einstein de que las ondas electromagnéticas tenían aspectos
particulísticos a través de del fotón, ¿no? Eh, Después vamos a ver también que esta mecánica ondulatoria, en su versión relativista, va a ser difícil, en realidad imposible, que fuera aplicada a un número fijo de partículas. Pero inicialmente la idea era poder aplicar, así como la ecuación de Schrödinger se aplica a un número fijo de partículas, hacer lo mismo con una versión relativista. Acá están las referencias al pie de algunos de los trabajos seminales de Broglie, del año 23, un Nature, un Contest de Rendu, su tesis de doctorado, presentada en 1924, bueno, varias. Em, Afortunadamente ha habido reimpresiones en inglés de muchas de estas obras pioneras, muchas de ellas en francés o en alemán. Por ejemplo, en una obra como la de Wave Mechanics, que es un compendio de estos artículos originales de mecánica ondulatoria. Acá está de Broglie, en sus años jóvenes. Bueno, ¿cómo intentar hacer una versión relativista de una onda? Eh, que describe partículas o los aspectos ondulatorios de partículas, ¿no? Bueno, entonces, por un lado, si las partículas están descritas por una onda, ¿no? Eh, que tiene como fase en una dada posición del espacio X y del tiempo T, dada, como ustedes ya conocen, por esta cantidad, 2pi, digamos, kappa por X menos nu por T, donde kappa es el número de onda. Em, si pedimos que la fase sea invariante de Lorentz, o sea que distintos observadores iniciales observen la misma fase de una onda, en un dado punto del espacio-tiempo, entonces la única forma de que esta cantidad sea un escalar es que, teniendo acá, ¿no? Teniendo acá las componentes de un tetravector, o sea, x y t, es que eh, kappa y nu sean a su vez componentes de un tetravector. O sea que podamos construir con ellos un tetravector Camu, ¿no? Dado por esta cantidad que está acá. Ahora bien, sabemos que el tetravector impulso, dado por esta cantidad, P muy igual a P vector y E como componente temporal, es un tetravector con sus correctas transformaciones de Lorentz. Y el tetravector Camus se transforma igual, con lo cual este tetravector debería tener la misma dependencia, ¿no?, de la velocidad que el tetravector impulso. Por lo tanto, si tiene la misma dependencia, uno esperaría que Camus sea proporcional a P mu. Esa constante de proporcionalidad es fácil obtenerla si queremos respetar o recuperar la propuesta de Einstein de la relación entre la energía de un fotón y su frecuencia, ¿no? E igual a h nu. Energía de un fotón igual a constante de Planck por la frecuencia. Entonces, como la componente cero de esta igualdad está dada por la frecuencia del lado izquierdo y la energía del lado derecho, claramente esta constante de proporcionalidad entre K y P tiene que ser la inversa de la constante de Planck, para recuperar esta ecuación, esta relación. Así bueno, fue entonces natural en ese momento suponer esta relación entre el tetranúmero de onda, digamos, y el tetravector impulso. Y para verificar que esto además tiene sentido físico, vamos a recordar que para una onda, la velocidad que tiene sentido físico en cuanto a que describe el transporte de tanto de información como de energía en una onda está dada por la velocidad de grupo, que, como ustedes recordarán, eh, es la derivada de la frecuencia respecto del número de onda, ¿no? Ahora bien, si vamos, para el caso de una onda que describe una partícula que tiene una energía E y un impulso P,
a partir de estas relaciones entre Kmu y Pmu, esta derivada es igual a la derivada parcial de la energía respecto del impulso. Si tomamos las expresiones relativistas para la energía y para el impulso, dadas aquí, ¿no? E igual a raíz cuadrada de c cuadrado p cuadrado más m cuadrado c cuarta, o bien escrito en términos de la velocidad e igual a mc cuadrado dividido la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, y también recordando la expresión para el 3 vector impulso, p igual a m por la velocidad dividido la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Esta derivada de la energía respecto del impulso la calculamos fácilmente con esta expresión, ¿no? Me da c cuadrado por p sobre e. Ahora, si yo reemplazo para p y para e estas expresiones que están acá, e en función de la velocidad y p en función de la velocidad, lo que me da es que la velocidad de grupo es la velocidad de la partícula. Con lo cual tiene todo el sentido físico haber hecho estos reemplazos de aquí, de la diapositiva anterior. ¿Eh? Bueno, por otro lado, suponiendo, al igual que en su momento lo había hecho Niels Bohr y luego Arnold Sommerfeld, con sus reglas de cuantización de las órbitas de los electrones orbitando alrededor del núcleo atómico, en el caso de Niels Bohr con órbitas circulares, en el caso de Sommerfeld generalizando órbitas elípticas. Entonces, de Broglie suponiendo que cualquier órbita cerrada debe contener un número entero de longitudes de onda, ¿no? Entonces pudo volver a derivar las reglas de cuantización de Bohr y de Sommerfeld. Que recordemos que esas reglas de cuantización describían satisfactoriamente las observaciones hasta el momento de los espectros atómicos. Bueno, eso por un lado en lo que respecta a la prehistoria de la mecánica ondulatoria. La versión alternativa de la mecánica cuántica, la mecánica matricial, fue desarrollada, como ustedes saben, por Werner Heisenberg, el físico alemán, nacido en 1901 y fallecido en 1976, en donde en un retiro que tuvo que hacer obligado por una alergia que tenía al polen, tuvo que aislar varios meses en una isla ahí en Alemania, se le ocurrió una formulación alternativa de la mecánica cuántica llamada mecánica matricial, que casi inmediatamente fue continuada junto con él mismo con otros destacados físicos del momento como como Max Born, Pascual Jordan y Wolfgang Pauli. Su artículo inicial fue publicado en 1925 y ahí leemos un poco la filosofía detrás de la mecánica matricial de Heisenberg, básicamente un positivismo. Escribió Heisenberg: el presente documento busca establecer una base para la mecánica cuántica teórica basada exclusivamente en relaciones entre cantidades que en principio son observables. ¿Esas cantidades cuáles serían? Bueno, por ejemplo, los espectros, las líneas de absorción, de emisión. Eh, Acá están algunas de las publicaciones originales. En el mundo alemán, sobre todo en las revistas Annalen der Physik y Zeitschrift für Physik. Acá están artículos del año 25 de Heisenberg, de Born y Jordan. Bueno, también ya empieza a aparecer Paul Dirac, el gran físico inglés, con un artículo en los Proceedings of the Royal Society de 1925. Bueno, otros artículos más, con Born, Heisenberg, Jordan colaborando. Del año 25, uno de Pauli, del año 26. También aquí, como les digo, tenemos la fortuna de que estos artículos fueron reimpresos en inglés, en un libro, en este caso llamado Source of Quantum Mechanics, allá a fines de la década del 60. Así que bueno, para que todos quienes estén interesados en la historia de la mecánica cuántica pueden encontrar valiosos artículos en estos libros que les estoy compartiendo, sus referencias. Y bueno, la contrapartida de Heisenberg es la mecánica ondulatoria de Schrödinger, en donde los postulados ondulatorios de Broglie adquieren el estatus de mecánica de la mano de Schrödinger. ¿eh?
en donde, bueno, no vamos a entrar en detalle en las motivaciones de Schrödinger en cuanto a cómo fue que llegó a su mecánica, a su ecuación de onda, pero tienen que ver con una, eh, digamos, extensión o, digamos, de la mecánica clásica, ¿no? En su formación de Hamilton-Jacobi, pensada como límite geométrico de una ecuación de ondas, fue como la fue logrando. Pero la cuestión es que en los artículos de Schrödinger también, son casi simultáneos a los de Heisenberg, son del año 1926, donde lo que primero publica es una versión no relativista de una ecuación de onda, cuyas soluciones deberían dar cuenta de justamente las ondas de Broglie asociadas a las órbitas electrónicas en los átomos, por ejemplo, ¿no? Como su primera aplicación. Em, bueno, el propio Schrödinger demuestra que los resultados que él obtiene, en particular en los espectros y niveles de energía, son equivalentes a los resultados que obtiene Heisenberg con su mecánica matricial, ¿no? Fíjense que los primeros artículos, Schrödinger no publica nada en cuanto a una ecuación de onda relativista. Recién en un cuarto artículo propone una ecuación de onda relativista, ¿eh? Y es porque, como vamos a ver, Schrödinger obtuvo una ecuación relativista ondulatoria, pero obtenía una estructura fina incorrecta para los niveles de energía del hidrógeno. ¿Mm? Luego vamos a ver cuán incorrecto no era esta ecuación, que digamos, los primeros en publicarla fueron Klein y Gordon, pero en realidad quizás debería llamarse ecuación de Schrödinger-Klein-Gordon, ¿no? Luego Schrödinger se dio cuenta que su ecuación era valiosa a pesar de tener esos inconvenientes, pero eso lo vamos a ver en breve. Acá están las referencias originales de Schrödinger, muchas de ellas en Alarm der Physik, del año 26. Acá están las referencias, también reimpresas en inglés en estas obras que ya hemos mencionado, Wave Mechanics. También hay otra obra, también valiosa, llamada Collective Papers on Wave Mechanics, en donde también aparecen estos artículos. Bueno, también eh, hay referencias históricas valiosas en una obra de Dirac llamada El desarrollo de la mecánica cuántica. También es interesante leer el obituario que escribió Dirac en la revista Nature cuando falleció Schrödinger, allá por 1961. Bueno, y otro artículo también de Dirac en la Scientific American en 1963. Así bueno, años 25-26, como todos sabemos, años donde nace la mecánica cuántica, tanto en su versión matricial como en su versión ondulatoria. Bueno, como les decía hace un ratito, cuando Schrödinger, en este cuarto artículo que les mencioné, publica su ecuación de onda relativista, ya había sido publicada, y fíjense que de manera independiente, por un lado por este físico matemático sueco, Oscar Klein, y por otro lado por bueno, junto con Walter Gordon, un estudiante o colaborador de Klein, y por eso se llama de Klein Gordon, con lo cual quedó bautizada con ese nombre, una ecuación de Klein Gordon. Así que bueno, hasta acá, digamos, con la ecuación de Schrödinger. Vamos a hacer una cosa, vamos a parar aquí la grabación.